Romanos 10 del 14 al 21 y dice así. Pero antes de leer el 14, yo les invito a que leamos el capítulo 13. Jerez, si puedes bajarle un poco, porfa. Sí. Así está bien, sí. Porque capaz subo la voz un poco. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora el 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo los provocaré a celos, con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oremos entonces. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Dios mío, por este momento. Dios mío, gracias por permitirme estar nuevamente aquí, a pesar de que sé que no soy digno de estar aquí, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que en lo que humanamente se pudo hacer, Señor, ya está ahí. Todo queda en tus manos, Dios mío. Te ruego que nosotros podamos abrir el corazón, Señor, y la mente para entender esta palabra eterna, Dios, porque sigue resonando desde que se escribió hasta el día de hoy. Y que ese resonar, Señor, pueda quedar en nuestra mente y hacer cabida en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Dios mío, lo que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Como introducción, ciertamente una frase que más nos puede haber quedado de la predicación de Jonathan es: el justo por la fe vivirá. Y ahora que nos vamos a adentrar a conocer más en profundidad algo que sábado a sábado oímos, porque justamente Murilo había dicho en el momento de misiones eso. En el momento de misiones generalmente hablamos de la evangelización. Pero ahora vamos a entender esta evangelización y este mensaje de salvación. Ahora nosotros vamos a ver realmente la demanda que Dios nos hace a nosotros. Pero antes de dar por sentado muchas cosas, nosotros debemos preguntarnos: ¿realmente sabemos qué Dios nos está demandando? ¿O qué palabra viene a nuestra mente cuando escuchamos buena noticia? ¿Será que a nuestra mente viene vivir o nuestra mente viene hablar? ¿O ambas? ¿Pensamos con pasión o con nerviosismo? ¿O omitimos simplemente esta palabra en nuestra mente o esta frase en nuestra mente? Hay un pasaje que nos puedes dejar como introducción, nuestras mentes preparadas para esta exposición. No la busquen, yo se los leo. Está en Jeremías 20 del 8 al 10 si quieren anotarla. Dice en esta versión: cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción.
Así que estos mensajes del Señor me han convertido en un objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado, tratando de contenerlo, pero no puedo hacerlo. Así que en este mensaje, nuestro primer punto se llama el deber del mensajero. Y vamos a contextualizar los versículos que tienen parte en este punto, que empiezan desde el 13, 14 y 15. Y los leo nuevamente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo predicarán y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este pasaje ha sido enseñado muchísimas veces y de hecho creo que la canción Enciende una luz la hemos escuchado muchísimas veces. No recuerdo si Marcos Witt la compuso en el 96 o en el 94, pero de hecho la canción creo que tiene más edad que muchos de ustedes. Así que de seguro en algún momento lo hemos escuchado. U otras interpretaciones de este pasaje que las hemos escuchado una y otra vez. Pero antes de dar por sentado una serie de cosas que por haber escuchado en prédicas, canciones, podríamos dar, debemos entender la magnitud de lo que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Esta predicación empieza en el 14, pero decidí incluir el versículo 13 porque contiene un elemento importante para que nosotros podamos entender qué es lo que está diciendo Pablo. Y nos da la razón o la importancia de invocar el nombre del Señor. Capaz en nuestro lenguaje actual la palabra invocar no es algo que usemos habitualmente. Nosotros no vamos a la facultad, al trabajo y decimos, oye, ¿invocaste a Martín cuando estabas ayer en aprietos? Nos suena hasta extraño, ¿verdad? O sea, es como que, ¿por qué hablas así? ¿Por qué usas esa palabra? Pero podemos entenderlo si vemos más un poco del contexto del pasaje. ¿A qué se refiere? No solamente invocar, sino invocar al Señor. El versículo 13 nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Les voy a hacer una pregunta y no me respondan, sino que respóndanlo en su mente. Esto significa que una persona que se dedica a robar casas, entra en una casa y al salir dice, no me pasó, gracias Señor, me salvaste. Y luego ve la otra casa y, ok, hay cosas allá, y se mete a robar a la otra casa. Puede una persona que se detenga en la calle y decir, Dios mío, sálvame del calor que tengo. Y ya, invocó al Señor. O una persona puede ir por la calle también, ver un anuncio de lotería y decir, Señor, compraré este boleto. Y yo sé que tú me vas a salvar de la pobreza. Te invoco para que me salves de la pobreza. Nos parece gracioso, ¿verdad? Porque hasta nos reímos. Pero ¿saben por qué nos parece gracioso? Porque nosotros conocemos la verdad. Y sabemos que este tipo de invocaciones no tienen sentido. La mayoría de los que estamos acá conocemos al Señor y conocemos la verdad. Y por eso este tipo de argumentos nos puede dar risa. Nosotros sabemos que el Evangelio no es una pócima mágica. Y no es un conjuro de cambio. No es una fórmula para el éxito. Nosotros entendemos, conociendo la verdad, que no tenemos autoridad alguna para exigirle algo a un Dios que es todopoderoso y soberano. Como ya habíamos visto en el capítulo 9, y no podemos ignorar ni sacar de contexto, no podemos tomar la Biblia y arrancar las páginas del capítulo 9 de Romanos y leer la Biblia completamente, nosotros ya sabemos que Dios escoge a los santos y que Él lo hace desde antes de la fundación del mundo. Pero si nosotros ahora nos vamos al capítulo 10,
nos damos cuenta que Él nos ha dejado una tarea a todos nosotros. Cuando leemos el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nosotros nos vamos al concepto bíblico de lo que es invocar a Dios es reconocerle, es levantar la bandera blanca de rendición. ¿Saben que en la guerra, cuando se levanta una bandera blanca o un lado levanta una bandera blanca o realmente a veces algo blanco, significa que se está rindiendo, que acepta lo que sea que el otro país o el otro bando esté queriendo hacer o vaya a hacer, porque no tienen más fuerzas para poder seguir combatiéndoles. Invocar al Señor es decirle, Señor, reconozco que he tenido el volante de mi vida, pero este volante no estaba conectado a las ruedas que dirigían mi vida, porque era una mentira. Y le decimos a Dios, tú eres el único que puede dar la dirección correcta. Yo pensaba que era libre, pero esto solamente era una mentira. Yo era esclavo de mi corazón y mis deseos, como muchos de nosotros acá fuimos. Dios es el único que puede darle la libertad al alma que sabe que necesita libertad, pero es una libertad que no desea obtener. Cuando nos vemos al texto, Pablo literalmente dice cómo la gente va a invocar a Dios si no lo conocen. Porque como vimos en las ilustraciones pasadas, estas personas pueden decir, sí, pero Dios es bueno, Dios me puede dar riqueza si yo le pido. Dios no es amor, Él me puede amar a pesar de lo que yo haga. Pero realmente las personas que nos rodean no conocen al Señor. Y a veces nosotros tenemos el error de dar por hecho que porque en un área hayan muchas iglesias, que porque en una ciudad haya congregaciones cerca, la gente conoce a Dios. Porque es fácil, pueden entrar a la iglesia y listo, conocen a Dios y listo. Ya lo conocieron, ya está. Si nosotros nos vamos al pensamiento común de las personas, nos daremos cuenta que no conocen a nuestro Dios. Y puede que nosotros cuando nos hagamos esta pregunta, cuando yo le esté diciendo a usted que la gente no conoce a Dios, usted puede decir imposible, la gente sí conoce a Dios. Porque podemos decir, todos los que nos están rodeando acá conocen a Dios. Y sí, puede que todos nosotros conozcamos a Dios. Pero eso solo habla del privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de estar en una congregación de sana doctrina, en donde se predique al Dios verdadero y no se prediquen emociones ni se prediquen cosas que van a opacar el verdadero carácter de nuestro Dios. Es lamentable, pero a veces nosotros ignoramos esta realidad de que las personas no lo conocen. Específicamente un día que iba tarde a la oficina, tomé un Uber. Y cuando íbamos a la mitad del recorrido, la conductora empezó a hablarme. Y pensé, bueno, esta es la oportunidad que tengo para hablarle del mensaje del Evangelio. Y en un momento donde estábamos hablando de las buenas obras, porque ella decía que las buenas obras pueden salvar a las personas. Si nosotros somos buenos, podemos ir al cielo. Si somos malos, vamos al infierno. Sin yo haberle dicho que había cielo e infierno. Ya ella lo había dicho. Pero yo le dije que esas buenas obras no pueden salvarnos. Y ella dijo, sí, yo he oído que las buenas obras nos salvan. Yo le dije a ella que cuando la ley de Dios que está impresa en nuestra conciencia nos acusa de haber fallado la ley de Dios. Y al haber fallado la ley de Dios ya no podemos ser redimidos por nuestras obras. Y solamente con el intercambio entre nosotros y Cristo delante del Padre, esta es la única forma en que podemos ser hallados justos. Después de que yo le dije esto a esta señora, su respuesta fue, nunca había oído eso.
Ella no conocía la verdad y muchos allá afuera son como ella. Que pueden creer algo, pero realmente no es acerca del Dios verdadero. Cuando nosotros leemos los versículos que siguen, nos dicen, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando nosotros alcanzamos metas, a veces metas pequeñas, metas grandes, metas no tan grandes, generalmente la sensación que sentimos es poder compartirlo con los demás porque sentimos que hemos hecho algo que no podíamos hacer o algo que nos habíamos trazado en cumplir y lo logramos, o simplemente queremos demostrarle a los demás, mira, pude alcanzarlo. Puede ser que o haya terminado un libro, o encontré un nuevo trabajo, o pasé un examen, una evaluación, un parcial, o conseguí un ascenso en el trabajo. Y todos nosotros nos ha pasado que nos sentimos emocionados de poder hablar de esto a todas las personas. Ni siquiera pensamos si a esa persona le va a caer bien, le va a caer mal. Le damos la noticia, ¿cierto? Porque estamos emocionados. Porque nos sentimos a gusto con lo que ha sucedido. Ahora te pregunto, ¿cuánto está impactando el Evangelio en tu vida para que lo compartas de la misma forma? ¿Tiene más importancia tus metas, tus logros en tu vida? Cuando nosotros leemos el versículo siguiente o la parte del versículo siguiente, nos dice cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando vemos esta declaración no nos queda duda que en todos lados vemos que Dios nos está exigiendo que debemos predicar esta noticia. Dios nos dejó esta responsabilidad en nuestras manos. A veces nuestros nervios, nuestros pensamientos pueden impedirnos ser parte de esta labor, de hablar de la esperanza que existe ante una condenación eterna e inminente para todo ser humano. El Evangelio necesita ser predicado por nosotros. Nosotros necesitamos enseñarle a las personas quién es el verdadero Dios, porque es muy, muy probable que la idea que tengan de Dios es una idea equivocada, porque tantas cosas pueden influenciar el día de hoy a las personas, y si nosotros no somos de influencia, no van a tener una razón para pensar siquiera si su idea y su concepto de Dios es distinto. Ahora, como dije en la introducción, cuando nosotros escuchamos la palabra o la frase buena noticia, ¿qué pensamos? ¿Pensamos vivir la buena noticia o pensamos decir la buena noticia? Para nosotros, ¿qué sería lógico? Esto lo pueden responder. ¿Vivir una buena noticia o decir la buena noticia? ¿Qué sería bueno? Una buena noticia. ¿Se puede vivir una buena noticia? ¿Cómo se puede vivir una buena noticia? Bueno, viéndonos al Evangelio, el Evangelio es una buena nueva, ¿no? Tenemos que vivir el Evangelio, es la palabra. ¿Cómo vivimos esa buena nueva? Guardando los mandamientos de Dios. Pero ya eso es el Evangelio como tal. ¿Será que yo puedo decir, qué quise decir? Estaba pidiendo ayuda. ¿Se notaba que pedía ayuda? Imaginémonos una familia que acaba de tener un accidente. Y eran 4 personas: padre, madre, hijo mayor, hijo menor. Resulta que de todos en el accidente de tránsito, el hijo menor tuvo la peor parte. Cuando ellos llegan a la sala de emergencias y ven que los doctores tienen que internarlo en el quirófano, piensan que puede pasar lo peor. Cuando uno de los doctores sale del quirófano con la misión de darle la noticia a las personas, ¿qué va a pasar con las personas si en ese momento el médico decide no voy a hablar? Porque no quiero hablar.
me siento cansado, frustrado, he pasado toda una noche de guardia y no quiero abrir mi boca. La familia va a estar desesperante, capaz llorando y teniendo reacciones que capaz no hayan tenido en ningún momento porque un miembro de su familia está a punto de perderse. ¿Qué pasa si el médico decide pasarles de largo y se va y se toma un café? La angustia y desesperación podría hacer que alguien le dé un infarto. Porque en este tipo de situaciones, cuando a veces la vida está en juego, no sabemos de lo que somos capaces cuando este tipo de situaciones pasan en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con la buena noticia del Evangelio, nos encontramos en todos lados que hay que hablarla. Porque sí, como decía Ibrahim, nosotros tenemos que ser un reflejo de lo que decimos. Porque no tiene sentido que vayamos a dar un mensaje inconsistente con lo que nosotros somos. No puedo hablarle a las personas de algo que no he vivido. Pero las personas van a conocerlo si yo hablo. Porque si vivo una vida pegada al Evangelio y jamás abro mi boca, solo pensarán que soy un moralista. Podría fácilmente pasar por musulmán, budista. Y ellos nunca se van a enterar. Así como no tiene sentido pensar que podemos vivir un mensaje sin hablarlo y decirlo, y teniendo en cuenta que tenemos que ser consistentes con lo que somos y con lo que decimos, tenemos que también pensar que si decidimos abrir nuestra boca, no podemos esperar que todos reciban el mensaje. Por eso el punto 2 se llama: el mensaje será rechazado. Cuando nosotros leemos los versículos 16 y 18, que dicen de la siguiente manera: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿no han oído antes? Bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Cuando nosotros vemos el sentido de lo que Pablo está diciendo o el contexto en el que Pablo está hablando, nosotros sabemos que está hablando en el inicio de Isaías 53. Y sabemos que Isaías 53 en todo su contexto habla de los padecimientos de Cristo al venir a la tierra y en el momento de su crucifixión. Pero nos está mostrando una analogía de parte o mostrándonos el rechazo del Mesías y de su mensaje por parte de aquellos a quien Él había venido. Como vemos en los evangelios, dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero si nosotros vemos esta analogía de Israel, como muchas veces hablamos que somos muy parecidos a ellos, de hecho somos idénticos o hasta peores, nosotros sabemos que esto también se refiere al rechazo del Evangelio por la humanidad. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿pero por qué el mundo rechaza el Evangelio? Hay una respuesta sencilla para eso, y es porque el mundo piensa que ellos no son pecadores. Porque el mundo piensa que son personas buenas que a veces cometen errores. Porque cuando le das el Evangelio por un lado, la gente prefiere del otro lado los 10 consejos para la gente exitosa. Cuando entregas el Evangelio, la gente prefiere escuchar los 5 consejos para tener felicidad. A veces la persona solo se desespera por querer volverse rico de la nada y quieren una fórmula para poder acabar con su depresión y ansiedad. Es más, el mundo quiere un Salvador, porque no existe conversación seria, entiéndase bien, no existe conversación seria que tú tengas con una persona y esta persona acepte que existe un infierno y un cielo y te diga que quiere ir al infierno.
Porque tú le dices, ¿te quieres ir al infierno? En una conversación seria, te va a decir no. Entonces, ¿quieres un Salvador? Sí. Pero ¿sabe lo que el mundo no quiere? El mundo no quiere un Señor. Y lo más fuerte es que cuando me refiero a mundo, a veces es fácil señalar hacia allá, pero nosotros somos totalmente iguales porque nosotros fuimos este tipo de personas. Nosotros no queríamos escuchar del Señor. De hecho, cada vez que aprendemos más, nos podemos sorprender más de lo que Dios demanda de nosotros. De que esto no se trata de un boleto que compré al cielo y listo. No. Nuestro Dios es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Cuando nosotros mostramos realmente el Evangelio en su esencia y le mostramos a las personas su condición de pecador y le mostramos que no son nada sin Dios, que asimismo nosotros recibimos esta palabra, entender que no somos nada con Dios, nada sin Dios, y le enseñamos que el creyente verdadero no sigue ni adora a Dios para recibir algo de las cosas que hablamos anteriormente, ni riquezas, ni prosperidad, y a veces aún ni siquiera la salud de una enfermedad. El verdadero creyente adora y sigue a Dios porque Dios es digno. Ahora que nosotros ya entendemos el mensaje y comprendemos todo esto, surge una pregunta. ¿Nosotros realmente estamos creyendo este mensaje? ¿Realmente nosotros nos predicamos este mensaje a nosotros mismos también? Para poder entender la magnitud del precio que fue pagado por nuestras vidas. ¿Realmente nosotros tomamos tiempo para meditar y entender como un Dios todopoderoso que ha creado un universo en constante balance? Que ese Dios poderoso que hizo eso entregó a su único Hijo para darnos salvación a nosotros. Si nosotros nos ponemos a la par de toda la población mundial, nosotros venimos a ser una pequeña parte. Ni siquiera podemos decir como habitualmente se dice cuando uno entra en una empresa y no importa que solo soy un número. Ni siquiera un número somos. Ni siquiera eso podemos llegar a ser en medio de la población mundial y en medio de todas las personas que han existido por los siglos de los siglos. Y aún así, este Dios decide entregar a su Hijo por nosotros. ¿Es sorprendente o no es sorprendente? No me contesten. Es sorprendente. Pero ahora con todo lo que hemos visto y entendemos que las personas necesitan un mensaje, no podemos caer en el error de entregar un mensaje suave, de entregar un mensaje tergiversado, en donde nos volvamos cristianos que prediquemos el amor, 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 Dios te ama, no importa lo que hagas, vive como quieras. O que somos blandos, suaves y estamos de acuerdo con todo porque no quiero entrar en controversia. Y cuando solo predicamos, solamente le decimos Dios te ama y hay muchas maneras de llegar a Dios. O somos los cristianos modernos, los cristianos que profesan love is love, en donde le decimos a la gente, sí, ten sexo libre. Al fin y al cabo Dios te va a perdonar. Sí, puedes ser homosexual, no hay problema. No hay problema. Total, Dios es amor. Si tienes un problema con tus padres, grítales, hazle saber quién es el que manda. Ellos están desactualizados, total, no conocen la onda del nuevo mundo, de la nueva era. O peor, le decimos,
no obedezcas a tus padres porque, mira, la Biblia dice que Dios no nos llama a esclavitud. O hay veces donde decidimos no predicar porque predicar haría que mis intereses se vean afectados. Porque si predico, mis amigos van a dejar de hablarme, o porque yo sé que a ellos no les gusta la religión, entonces no les voy a hablar. Que le hable a otro. O no voy a predicar en el trabajo porque, viste, yo sé que el jefe dijo que aquí no se puede hablar de política, de fútbol ni de religión, como siempre dicen en las empresas. O sea, no voy a predicar, o sea, que ellos vean mi actitud y bueno, y si quieren que me pregunten. Cuando nosotros nos enfrentamos al falso evangelio, uno de los pasajes más impactantes que podemos encontrar para tener un choque, para chocar con una pared, reflexionar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, es Mateo 7 del 22 al 23, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profesamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede que muchos rechacen el evangelio al ser predicado como tiene que ser, pero otros lo van a recibir. Y puede que nosotros ni sepamos quién lo recibió o no, porque nuestra tarea no es contabilizar las personas que se arrepintieron o los que dijeron que sí. Porque puede que con tu predicación Dios obre y el Espíritu Santo convenza a esa persona de pecado de camino a su casa. Y Dios mismo lo lleve a una congregación cerca de su casa. No depende de la forma en que lo estamos haciendo, encontrar nuevas formas que sean flexibles al mundo en que vivimos o buscar la manera más cool de dar el mensaje porque mis intereses se pueden ver afectados, porque yo le quiero dar una mano a Dios para que todos se arrepientan, porque Dios necesita ayuda para que todos se arrepientan. No tiene sentido. No tiene sentido alguno. Nuestro deber es llevar el mensaje del Evangelio. Muchos lo van a rechazar, pero solo los escogidos lo van a tener y lo van a atesorar en su corazón, pero a nosotros no nos queda determinar quién es escogido o no. No lleguemos a un extremo tonto de decir, no le voy a predicar eso porque esos no parecen escogidos. Tú no lo sabes. De hecho, todos estamos aquí. Y puede que en la eternidad nos sorprendamos. Puede que en la eternidad llevemos una sorpresa. Porque solo el corazón lo conoce nuestro Dios. Ahora a esos seleccionados por el plan son aquellos que han recibido el mensaje. Y así se titula nuestro último punto. Seleccionados por el plan, el mensaje es recibido. Los versículos 19 al 21 dicen: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado en los que no me buscaban. Hago el énfasis nuevamente. Fui hallado en los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando leemos este versículo entendemos que hace referencia a Deuteronomio 32, donde Moisés está hablando acerca de los antiguos, acerca de los israelitas, en donde ellos rindieron culto a ídolos, a dioses, con D minúscula, y desataron la ira de Dios, con D mayúscula. Entonces, el Dios Todopoderoso, que los había sacado de la esclavitud,
que había abierto el mar en dos para que pasaran por tierra seca, hasta se preocupó de que no se le mojaran los pies. Que les dio comida que descendía del cielo todos los días. Que les daba una columna de fuego para que tuvieran luz y calor durante la noche y una columna de nube para que no tuvieran que pasar las penurias del sol del desierto. Hay algo que a mí me parece aún más increíble con respecto al pueblo de Israel en el desierto. Hay una parte donde dice que el calzado de los pies no se les gastaba. ¿Usted se imagina comprar unos zapatos que le duren toda la vida? Eso sería la compra del siglo, mi hermano. En serio, a mí me vendría bien. Yo le digo a mi esposa, yo como zapatos. Yo me como los zapatos. No sé cómo mis pies se comen los zapatos, pero pasa. Hasta en ese mínimo detalle vemos el amor de Dios para con la humanidad. Cuando nosotros vemos que habla a esa nación que Dios iba a dar celo o ira a los judíos, habla de nosotros. Pero no lo está hablando en el sentido en que nosotros somos el plan B. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía a sus escogidos. Y nosotros siempre fuimos parte de ese plan. Pero el rechazo de Israel a Dios solo nos muestra nuestro rechazo a este mismo Dios. Pero solamente por misericordia, tú y yo estamos aquí. Solo por su piedad, tú y yo estamos aquí. Porque si nos ponemos a enumerar las cosas y hacemos una comparación entre nosotros y las personas del mundo, no vamos a encontrar muchas diferencias. Porque no se trata de lo que tú eres. Y el mensaje no se trata de lo que Dios hizo en ti. El mensaje se trata de aquel que vino. Porque Él es el único dueño de la gloria. Es impresionante ver cómo Dios obra en todos nosotros, pero el poder del Evangelio está en que Él descendió y que nos dio vida eterna. Y puede que pasemos penurias, dificultades, pero Dios nos ha escogido por amor. Si a nosotros nos queda dudas de que nosotros no hemos escogido a Dios, hay muchísimos versículos que podríamos leer de esto. Cuando nosotros leemos Juan 3, del 19 al 20, dice algo que me deja impactado porque dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, el pecado se encuentra en la oscuridad y no queremos que la luz de Dios refleje, porque no queremos que todos se enteren de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo. Pero Dios nos ha dado una oportunidad, nos ha dado una vida eterna que no nos va a dar la vida humana para entender. Pero también nos ha dado una responsabilidad de llevar este mensaje que nosotros hemos recibido. Como la mujer del Uber, muchísimas personas hay allá afuera. Y eso nos demuestra el gran campo misionero que hay. Porque no podemos dar por sentados que porque hayan iglesias, templos, las personas conocen de Dios. Ellos necesitan saber que por más que intenten con sus esfuerzos, porque es lo que la mayoría cree que puede hacer, ganar su salvación con buenas acciones. Ellos necesitan invocar a Dios para ser salvos. Ahora, como conclusión, yo te dejo estas preguntas. ¿Qué mueve tu vida? ¿Tu corazón arde por esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a la predicación del Evangelio,
nosotros no podemos poner nunca en duda que Dios va a obrar cuando nosotros abramos nuestra boca. Como dice Mateo 10:20, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No te cierres a la idea de creer de que tú no eres llamado a expandir el reino de Dios. En este llamado no hay excepciones. Si tú querías buscar un propósito de Dios o el propósito de Dios para tu vida, aquí está. Aquí está. Nadie escapa a la predicación del Evangelio. Nadie escapa al presentar esta buena noticia. Cuando nosotros vemos que Moisés le dice al Señor, no puedo hacerlo, cuando Dios lo está llamando, Dios le dice palabras muy fuertes. Le dice, ¿quién creó la boca? Y lo más fuerte dice, ¿quién creó al ciego o al sordo? Es impresionante. Dios mismo te está diciendo hoy, ¿quién hizo la voz que tienes? Nosotros tampoco podemos olvidar que somos la iglesia de Cristo. Y que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Porque puede que tú en este momento tengas el deseo y no encuentres las palabras para poder hablar en tu alrededor. Pues pide ayuda. Voltea a tu derecha y a tu izquierda. Tienes hermanos que te podemos ayudar. Pero lo que tienes que entender es que tú no escapas a esta labor que Dios nos ha encomendado. Como la ilustración del médico que dábamos al inicio, que va a darle la noticia a los familiares, el Evangelio es esa buena noticia. Y cuando dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz, imaginémonos por un momento los padres de este niño. Ver los pies del médico que viene a dar una noticia. Escuchar sus pasos les va a traer esperanza. Verlo caminar les puede dar aún un poco de ánimo o fuerza. Y cuando Él hable y dé buena noticia, va a haber felicidad. No va a importar cómo quedó el automóvil. No va a importar lo que el seguro vaya a cobrar por eso. Los padres no les va a interesar si ellos se rompieron un brazo o si perdieron un brazo o una pierna. No les va a importar. Pues las almas que están allá afuera necesitan conocer la verdad. Y nosotros tenemos y conocemos esa verdad. Por eso Dios te ha dado unos pies que vayan y hablen, capaz no en un campo misionero muy alejado, sino en tu entorno, donde constantemente hablamos sábado a sábado. Hay un entorno que necesita ser evangelizado. Y si tú estás allí, Dios ha puesto luz. No busques excusa o no busques luz en otros lados. Tú estás brillando porque Dios te ha escogido, no por lo que eres. Y ellos necesitan saber eso. Así que oremos para ser fortalecidos, para seguir profundizando y creyendo el Evangelio, para predicárnoslos a nosotros mismos y entendamos la magnitud de lo que es la entrega del Hijo de Dios y el precio de sangre pagado por nuestras vidas. Para que seamos mensajeros entregados completamente a la voluntad de nuestro Salvador y Señor. Dios mío, gracias. Porque a veces tus palabras nos dicen, Señor, la realidad, a pesar de que no querramos escucharla. Porque tanto como a mis hermanos como a mí este mensaje ha hablado, Señor. Hay una responsabilidad y no podemos huir a esa responsabilidad. Dios, ten misericordia de nosotros.
Ayúdanos que en nuestro corazón, Señor, esté ese fuego que nos impulse, Señor, a decir la verdad ante nuestro entorno, a predicar el mensaje, Señor, no importa las consecuencias, a poder vivir para ti, Señor, a poder realmente entregarlo todo por ti, a dar este mensaje de salvación, Dios mío, que las personas que nos rodean necesitan escuchar. Dios mío, te agradecemos por habernos escogido y te agradecemos por habernos dado esta labor, Señor. Ayúdanos a atesorarla con la magnitud del tesoro que debe representar, como algo que no puede ser comprado con nada, como algo que tiene un valor inalcanzable. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos completamente y a poder hacer tu labor, a seguir tus mandatos, por amor a ti, Señor, por amor a ti. Amén.